Buenas tardes. Continuando con nuestro ciclo de conferencias, hoy tenemos el honor de tener aquí a nuestra conferenciante, María Casares, que es la tercera vez que nos visita. Espero que no sea a la vencida, ¿no? No, es que los dos no pueden estar. Ah, bueno, Espera. sí, aquí. Sí. Natural del Ferrol, que nace en el seno de una familia científico-militar, que, como veremos, el tema militar y artístico es lo más importante y lo más representativo de ella. Es licenciada en Historia por la Universidad de Santiago de Compostela y se doctoró en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, con sobresaliente cum laude por unanimidad en el 2008. Diplomada en Comisariado de Exposiciones, miembro de la Academia Andaluza de la Historia, miembro de la Real Academia de Artes, Ciencias y Letras de San Romualdo, diplomada en Genealogía, Heráldica y Nobiliaria, comisaria en 30 exposiciones, es biógrafa, asesora y máxima especialista en el pintor Augusto Ferrer Dalmau. Es autora y coautora de 10 libros, entre ellos El pintor de batallas, Ferrer Dalmau, Bocetos para la Historia e Imperio, libros del artista español más vendidos en el siglo XXI. Ha escrito más de 400 artículos de temática militar en medios científicos y de divulgación. Una gran conferenciante en foros militares y civiles. Ha impartido más de 100 conferencias e intervenido en más de 20 congresos nacionales e internacionales. Entre sus distinciones destacan Premio de Investigación Etnográfica de la Diputación de La Coruña, Mención Especial de la Historia Militar de Extremadura, Medalla de Oro de la Batalla de La Coruña, Premio Camilo José Cela de Literatura y Periodismo, finalista del Premio Cecilio Metelo de Medellín y socia de honor del Liceo de Artes y Liceo Europeo de las Artes. La conferencia de hoy tiene por título Hernán Cortés, un gigante de la historia. María, cuando quieras. Ahora. Bueno, muchas gracias por venir, muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí. Como he dicho, la tercera espero que no sea la vencida. La primera vez que vine casi me echaron porque me pasé de tiempo y solo tenía media hora, pero bueno, no lo hice tan mal porque me volvieron a llamar y otra vez ahora. Y bueno, y estoy muy contenta porque vengo a hablar de un personaje maravilloso, fascinante. Yo creo que no existe otro como él. Con mis respetos a Felipe II, que no le va a la zaga, pero Cortés es superior a todos. Y yo creo que lo voy a demostrar. Como ha dicho mi querido presentador, soy historiadora del arte. Tengo que decir que no soy americanista. Lo digo porque a veces me da un poco de apuro cuando estoy en una conferencia académica. Yo no soy americanista, soy historiadora del arte. Lo que pasa que hace unos años me presenté en unas jornadas de historia militar con un trabajo sobre las iconografías de Hernán Cortés, los cuadros de Hernán Cortés. Y bueno, como se emitió en YouTube, pues era muy vistosa, a la gente le gustó mucho y empezaron a llamarme para repetirla. Pero cuando yo iba a los sitios me daba cuenta que de Hernán Cortés no sabían nada. O sea, sabían que era un conquistador y poco más. Y lo de conquistador os aseguro que es lo de menos, porque lo que tiene detrás es tan espectacular que conquistador es una cosa más. Entonces, cada vez que daba la conferencia de los cuadros, iba ampliando la biografía y los cuadros iban para atrás. Y al final los pobres cuadros se me quedaron al final y de repente me llamaron de México, me llamaron de tal, y de repente me convertí en la portavoz de Hernán Cortés, así, pero sin esperármelo, que a veces hasta me da apuro, pero bueno. Y cuando al presidente gallego como yo me dice, quiero que vuelvas, digo, mira, tengo esta conferencia, esta, ¿cuál quieres? Hernán Cortés. Digo, bueno, pues venga, pues Hernán Cortés otra vez. Lo digo porque hay gente que sabrá más que yo de Hernán Cortés, sobre todo desde el punto de vista militar. Pero, ¿qué voy a contar yo de Hernán Cortés? Pues lo que no se suele saber. A mí, hay un coronel en Sevilla que me dice, me gusta mucho ir a tus conferencias porque me cuentas cosas que no me espero. Digo, bueno, pues a lo mejor es la gracia o el enganche que tengo, pero voy a contar cosas que la gente no sabe. Bueno, primero que no se llamaba Hernán, no se llamaba Hernán, no, se llamaba Fernando o Hernando. Lo de Hernán se lo inventan en el siglo XVII, en el XIX tiene éxito, pero nunca jamás en la vida firmó Hernán, ni hay ningún documento que aparezca Hernán.
Fernando, Ferdinando o Hernando. Nunca Hernán. ¿A que no lo sabíais? Bueno, pues yo tampoco hasta hace poco, o sea que no os creáis que tampoco. Bueno, pues Hernán Cortés, bueno, voy a empezar. ¿Por qué está de moda Hernán Cortés? El otro día de una conferencia Hernán Cortés y estaba lleno. Digo, ¿y eso por qué? Hombre, porque fue en Sevilla y había muchas cosas. Porque cuanto más hablen mal de Hernán Cortés, yo creo que hay más interés entre la gente formada y rigurosa en saber que esos son falacias y mentiras. El otro día una conocida presentadora, que yo pensé que tenía cierta educación, por lo menos por su cuna, porque es una familia muy formada, dijo unas barbaridades de Hernán Cortés tremendas. Bueno, era Mercedes Milá. Bueno, a ver, vale, sí, como habrá que fue el gran hermano y todo lo que sea. Hombre, pero viene de una familia, si veis el palacio que tienen en Sevilla. O sea, yo pensé que por lo menos de cuna le vendría cierta formación, pero la cosa que dijo. Pero bueno, cuanto peor hablen de Hernán Cortés, casi mejor, porque quiere decir que la gente recuerda a ese personaje tan espectacular. Es que a Hernán Cortés le han caído 6 leyendas negras. 6, o sea, 6. La primera, aquí lo tenéis, es la famosa leyenda negra que impulsa a Guillermo de Orange contra el Imperio Español y se empieza pues, a decorar con la imprenta, con estos grabados de Ori que son demenciales, donde ahí tenemos Felipe II literalmente comiéndose a un niño. ¿Lo veis aquí? O sea, literalmente comiéndose a un niño. Bueno, pues esto se difundió por toda Europa en una época en la que no había televisión ni otro tipo de difusión y la gente consumió estas imágenes como auténticas. Así empezó pues la gran leyenda negra. Una leyenda negra que tiene su gran... Bueno, Felipe II es la bestia negra y también la conquista de América, como por ejemplo estos grabados donde vemos a españoles que están ahí quemando a indios colgados, ¿los veis? Bueno, tremendo. O nuestro querido amigo Bartolomé, que cualquier historiador riguroso hoy no se sostiene nada de lo que ha dicho. Hay gente que dice que exageró porque tenía buena intención al exagerar. Pues, bueno, pues muchas gracias, pero no. Muchas gracias, pero no, porque las cosas que decía hoy no se sostienen. Le cayó otra leyenda más. ¿Y cuándo? Con la independencia de las naciones iberoamericanas o hispanoamericanas, que para diferenciarse o para separarse de España alimentaron esa leyenda contra España y sobre todo contra Cortés en el caso de México. Pero nos llegó otra leyenda más, esta es la de los norteamericanos. Cuando en Estados Unidos empieza a echar mano, empieza a echar el ojo a que quiere Cuba y que quiere nuestras antiguas provincias de ultramar, que no colonias, porque España solo ha tenido 2 colonias, una en Odepravia y otra en Enuco, pero no hemos tenido nunca hemos tenido provincias de ultramar. Hemos tenido provincias de ultramar. Bueno, pues cuando los americanos empiezan a echar el ojo y Cuba, México se pone en su órbita, también empieza a echar mano de la leyenda negra. Fijaos, por ejemplo, este grabado, ese americano, lo veis ahí con esos pantalones con la bandera, estupendo, y si veis en la esquina, ahí está Cortés, ¿lo veis? Ahí está Cortés malísimo, matando indios, aquí. Pero tenemos más leyendas negras. Aquí tenemos, fíjate, estos norteamericanos, fíjate los españoles que están ahí vestidos como de rondeños, ¿los veis aquí? Aquí. Pero todavía más, porque en España esta leyenda negra se consume, y bueno, hasta hoy la leyenda negra. Pero ya empieza en el 98. En el 98, cuando perdemos Cuba, no sé qué mentecato dijo eso de que había que echar no sé cuántos cerrojos al sepulcro del Cid, como diciendo que el Imperio Español tenía la culpa, pero ¿qué va a tener la culpa el Imperio Español de que le fuera mal la restauración? Pero bueno, así fue. Mira, fijaos, por ejemplo, esto es cuando Estados Unidos se apropia de 1/3 del territorio mexicano. En Nueva España eran las 2 partes que veis y esa es la parte azul, que por cierto es la más rica, la que le roban los norteamericanos a los mexicanos. Bueno, la leyenda negra continúa. Aquí tenemos los famosos grabados de Diego Rivera. Fijaos, ese señor de cara extraña, color ceniciento, horrendo, ese se supone que es Hernán Cortés, cuando era un hombre atractivísimo. Y además lo voy a demostrar, pero aquí lo ponen aquí. Pero España sigue alimentando la leyenda negra. Esto es una serie de Netflix estrenada hace muy poco tiempo. Fijaos, bueno, ese Hernán Cortés parece que te va a atracar en una esquina. Y los conquistadores españoles, fíjate, por Dios, o sea, esto es una manada de violadores, fíjate qué horror. Y esto es Netflix, esto es lo que vendemos, se ve en todo el mundo. O sea que encima nosotros somos culpables de la propia leyenda negra y la propia leyenda contra Cortés. Bueno, está tremendo, pero no voy a... Bueno, aparte de eso, hay más leyendas contra Cortés y contra América. Nosotros fuimos a evangelizar. ¿Le guste a la gente o no le guste? Ese fue
Bueno, que sí, que la gente iba por el oro, por la fama, por trascender en la historia, pero la religión era importantísima. Es que no se concebía ser español y no ser católico, era lo mismo. Era inseparable ser español que ser católico. Bueno, yo me atrevería a decir que hasta casi el siglo XX era así. Yo tenía una tía de Pontedeume, de un pueblo, que cuando iban los testigos de Jehová a su casa a llamar a la puerta, decía: eu non creo na religión católica, que é a única verdadeira, vou creer en outras. O sea, que hasta la gente agnóstica comprendía que la religión católica era la verdadera. Entonces, echar leña contra la ley, contra nuestro papel en América es una postura anticlerical, que es lo que se lleva. También el tema militar, todo es antimilitar. Luego, el rechazo a lo español. España no existe, España es una recreación del siglo XIX, cuando Cortés le pone a su territorio Nueva España. Y Colón, cuando le pone a la isla, le pone la Española. Y ahora nos dicen que España no existía. Pues esos, ¿qué pasa? ¿Que tuvieron una visión? ¿Se comieron una hierba mexica? ¿O cómo se pudieron ponerle España si no existía? Pues la Española y Nueva España. Pero más cosas. Encima Cortés franquista. Bueno, esto ya es demencial, pero existe. El otro día me contaba, estuve con el nieto de Cervera, el de Cue, me decía que le habían quitado a su padre no, a su abuelo, ¿no?, la calle por franquista. Digo, ¿pero cómo que franquista? Si Franco era bebé cuando pasó lo de el desastre de Cavite, no, de Santiago. Y luego ya lo de los indigenismos, ya eso también es la última moda. Cuando cae el muro de Berlín y el marxismo no tiene sentido, porque ya los obreros no quieren luchar contra los patronos, sino que quieren es tener un coche nuevo y una casa en la playa, ya no vende la lucha de clases. Entonces el marxismo encuentra nuevas estrategias, y una de ellas es el indigenismo, clarísimo. Hay más, pero el indigenismo es una de las ramificaciones del marxismo actual, aunque la gente no se atreva a decirlo, pero es así. Bueno, Cortés nace en Medellín, nace en un pueblo de la Baja Extremadura, es un pueblo con mucha historia. Yo estuve hace poco, es un pueblo que tiene un pasado romano importante, es un pueblo, y además Cortés nace en una familia, perdón que voy muy rápido, pero es que quiero decir muchas cosas. Lo siento, a veces me dicen, no entendemos, bueno, es que si no, no llego. Bueno, pues su familia era una familia importante. Él era Pizarro, Cortés, Altamirano y Monroy. O sea, eran de 4 familias de la baja nobleza. Hay gente que piensa que estaban un poco dados de lado porque lucharon a favor de la Beltraneja en esas familias. Pero el caso es que tiene una formación exquisita. O sea, este niño con 14 años habla latín y escribe y lee latín con 14 años. O sea, eso quiere decir que en su casa le han dado una formación muy importante. Incluso hay historiadores que dicen que su padre hablaba francés, porque los Monroy vienen de Francia. Porque el padre, ya veremos después, que tiene mucha importancia en la vida de su hijo y eso no lo cuenta nadie. Bueno, pues con 14 años este chico lo mandan a estudiar a Salamanca, a estudiar leyes, ¿eh? Los enemigos de Cortés dicen siempre, no acabó la carrera. Bueno, se fue con 17 años, tampoco puede decir, pero sí hizo bachiller en leyes. Y sobre todo, trabajó en una notaría de un tío suyo. Y el trabajar en una notaría le dio una amplitud psicológica tremenda, porque en las notarías pues él vio herencias, legados, donaciones, cómo las familias, bueno, ¿qué voy a decir? Si en España las familias que estamos enfrentadas, yo estoy enfadada con mi hermana, con mi prima, por la mesa de la tía Enriqueta, o porque las herencias sacan a veces lo peor de las familias. El 90% de las familias españolas están enfadadas por cuestiones de herencia. Pues el niño Cortés, que estuvo ahí desde los 14 a los 18, vio todo eso. Y probablemente, fíjate, de estar en la notaría, le dio esa visión de la naturaleza humana que luego lo fue demostrando a lo largo de la historia. Bueno, pues estando en Salamanca, le pasa lo que los cinéfilos llaman un MacGuffin. Un MacGuffin es una tontería que no tiene importancia ninguna, pero que cambia el curso de la historia. Seguramente habéis visto muchas películas. Pues esto es un señor que sale de viaje y se le cae la herradura. Y en vez de pasarse para una posada a cambiar la herradura, pues dice, mira, dejo aquí la calle y me vuelvo a mi casa a dormir en mi casa. Pero claro, cuando vuelve, se encuentra a su mujer en brazos del joven Cortés. Cortés tiene que saltar por la ventana, se rompe la pierna, tiene que huir porque el marido y se vuelve corriendo a Medellín. Entonces dice el padre, mira, quítate de en medio porque te pueden localizar. ¿Saben quién eres? Venga, pues me voy a ir a Italia con el gran capitán, pues con las huestes del gran capitán. Va a embarcar a Italia, pero en Italia, otro asunto de faldas, ya veremos que eso pasará siempre. Se tiene que ir también de Valencia, donde va a embarcar, y al final deciden
que se vaya a América, que ponga tierra por medio y que se vaya a América. Ya tenemos al joven Cortés con 18 años en América. Lo digo porque la gente dice, Cortés va a México, tal. No va a México. Cortés, bueno, esto es Salamanca. Cortés se pasa 15 años en las Antillas, 15, ya con 18, y cuando sale de Cuba, tiene 30 y tantos años, es prácticamente una vida entera. Entonces, esos 15 años forman mucho la vida de Cortés, y es algo que se explica poco. Siempre se explica la historia de México, que es maravillosa, pero ¿qué pasó antes? Pues nada, como él tenía esa formación como en letras y bueno, la notaría y tal, enseguida encuentra trabajo en la administración de allí. Además, siempre hay la parentela, las redes clientelares y de parentela funcionaban muy bien allí. Entonces, pues, encuentra trabajo allí y enseguida empieza a subir en la burocracia mesoamericana. Se convierte en la mano derecha del gobernador, que en este caso era Velázquez de Cuéllar, y en ese momento se asientan en la isla de Cuba y ahí va Cortés a Cuba. Acaba siendo alcalde de Santiago, le nombran alcalde de Santiago de Cuba. Pero él, aquí ya vemos una cosa de Cortés. Aunque le nombran alcalde, él pide que sus hombres le voten, es decir, le refrenden como alcalde de la villa. No le hacía falta para nada, porque tenía el documento de que estaba nombrado, pero quiso tener el refrendo de sus hombres. Eso es algo que lo repetirá a lo largo de su vida, cómo él quiere ser el primero de sus hombres, pero que sus hombres siempre le respalden y estar ahí. Con lo cual, eso le convierte en el primer alcalde democrático del continente americano, porque es un alcalde democrático. La gente puede ser juzgado con presentismo histórico, pero fue así, lo votaron y fue alcalde, con el refrendo de todos sus hombres. En esos 15 años, él atesora, es un buen negociante y se dedica a la agricultura, la ganadería, tiene un buen patrimonio, tiene su primera mujer, una mujer indígena, con la que está 10 años, por lo menos con ella, a la que bautiza con el nombre de su abuela. Cuando tiene una hija con ella, le pone el nombre de su madre. Es decir, al poner el nombre de su madre y de su abuela, en cierta manera está reconociendo que son su familia, porque le pone nombres familiares. Y no solo es eso, esa niña mestiza, que es de las primeras que nace, él luchará para que el Papa la legitime como hija legítima, y lo consigue. O sea, esta niña taína será su primera hija y luchará para que luchará y conseguirá que el Papa la reconozca en plenos derechos como sus hijos nacidos de matrimonio. Eso es muy moderno. Pues así lo hizo Cortés. Bueno, ya de paso, por si se me olvida, Cortés tuvo 11 hijos, 6 mestizos, con indígenas, 5 naturales. Pero el presidente Jefferson, por ejemplo, americano, tuvo 11 hijos con una esclava y los vendió a todos, mientras que él reconoció a sus hijos como hijos legítimos. Bueno, y el hijo de Malinche, bueno, lo voy a contar por si se me olvida, el hijo de Malinche, que ya hablaremos de Malinche, se educó con Felipe II, fue caballero de Santiago, fue a San Quintín. O sea, el hijo de Malinche fue caballero de Santiago. Al pobre Velázquez, ahora que vengo de Sevilla, le costó la misma vida que le hicieran caballero de Santiago, y el niño mestizo de Cortés fue caballero de Santiago. Él le dio dignidad a todos sus hijos. Bueno, a lo que íbamos. Estando en Cuba, tiene ya su primera hija, que es Leonor, y le pone Pizarro, uno de sus apellidos, y el gobernador Velázquez decide que hay que hacer una expedición al continente. No sabían que era continente todavía, pues al Yucatán. Había mandado 2 expediciones que no habían tenido éxito y decide organizar una tercera expedición. Y entonces Cortés, él quiere ir. Y ya en esa expedición vemos cosas muy extrañas, cosas que llaman la atención. Él recluta 500 personas, 500. Pero esos 500 que recluta no son hombres normales. Hay muchos españoles que llegan allí, se encuentran que eso no es lo que se esperaba. Eso no es la especiería portuguesa, que era una mina de oro. Es un sitio difícil, los cultivos que llevamos no se dan bien, los indígenas no trabajan como deberían, empiezan a morirse. Aquí hay una cosa que nunca cuentan los historiadores, pero es de sentido común. Siempre se lee que es verdad que en la isla de Cuba hubo una debacle demográfica tremenda en todas las Antillas. Primero por las enfermedades que llevábamos, que ellos no tenían defensas. Pero nadie se plantea, ¿y por qué nosotros no nos enfermamos de las enfermedades de los indios? ¿Por qué? Bueno, pues lo sé, porque un epidemiólogo me lo explicó. Porque los españoles conocíamos la ganadería desde la época del Neolítico. En América no conocían la ganadería, solo los incas las llamas. Entonces, eso lo explicará mejor un biólogo. El contacto con los animales, no sé por qué, nos blinda contra determinadas enfermedades.
el contacto con los animales. Entonces, de llevar desde el Neolítico conviviendo con animales, hizo que nuestras defensas fueran superiores. Pues eso no te lo cuenta nadie. Pues, un epidemiólogo me lo explicó. Bueno, la vacuna viene de vaca. Jenner es el que descubre la vacuna. Bueno, pues el caso es que entre esos hombres descontentos, que están allí, que están descontentos por estar allí, porque no encontraron lo que se esperaban, recluta ese tipo de hombres. 500. Y 11 barcos. No sabéis cuántos barcos podía haber en Cuba en el siglo XVI. Se compró todos los barcos que había y lo paga él. Siempre dicen, Velázquez organiza, pero lo paga él, de su dinero. Es decir, arriesga todo su patrimonio para ir. Alvarado también le ayuda. Y de repente empieza a meter en los barcos gallinas, semillas, muebles. Y dice Velázquez, ¿este dónde va? Porque tiene un permiso de exploración, no de asentamiento. Pero Cortés ya tenía esa idea de que iba a asentarse. Cortés se da cuenta de que el sistema que tienen en las Antillas no funciona. El sistema de esa encomienda. De todas maneras, hay que decir que aunque se dice que explotamos a los indios, primero, no teníamos ninguna intención genocida, primero porque nos hacían falta la mano de obra. ¿Cómo ibas a matar si nos hacían falta? Pero en segundo lugar, se dice, es que los españoles les explotaban porque les hacían trabajar de sol a sol y solo libraban los domingos para ir a misa. ¿Vale? ¿Qué se creen cómo vivía un campesino español de la época? ¿Pero qué de la época? Del siglo XX. Yo cuando nací, los campesinos de Lugo o de Soria o de Andalucía trabajaban de sol a sol y libraban los domingos. O sea, esa es la realidad. Pero no es que de sol a sol libraban los domingos. Es que le pedían a los indios lo mismo que hacían sus padres o sus hermanos en la península. O sea, no es que hubiera una voluntad de explotación. Es que era así, era así. Yo creo que hasta cuando yo era niña los campesinos vivían así. Ahora, como nadie quiere ser campesino, ya no sé, pero en aquellos tiempos era así. Entonces, recluta. Luego él, a través de la India, de esta primera mujer, él empieza esa fascinación por la cultura mesoamericana que tendrá toda su vida. Él se da cuenta de que no puede importar ese sistema de esas encomiendas que había en las Antillas, donde se juntaban indios, se metían en una plantación. Se dio cuenta de que no, de que había que respetar las estructuras anteriores para asentarse él, pero esto lo vamos a ir viendo. Bueno, pues el caso es que, como iba contando, el gobernador Velázquez se da cuenta de que no va a explorar, de que va a asentarse y entonces le impide salir. Pero él, en estos sitios había muchos espías, pues él ya sabe que le van a dejar. Entonces, aprovechando la noche, la nocturnidad que se decía antes, pues se escapa y va hacia allá. Se convierte en un prófugo de la justicia, porque va sin permiso. Entonces se va y va con sus 500 hombres. A ver si lo tengo aquí. Bueno, esto es por qué van es que se me olvidó. ¿Por qué van los hombres que van con Cortés? Bueno, aunque el oro. No, había más cosas. Una, el linaje. El poder tener un linaje consolidado era muy importante en este siglo. Luego, el sentido de cruzada. Estos hombres habían luchado algunos en la Reconquista, otros en las guerras de Italia. En la Reconquista, el haber podido expulsar a los musulmanes dio a los hombres españoles un carácter providencial, de que habíamos expulsado a los infieles. Pero es que además, en las pocas batallas que hay, porque hay muy pocas, en la conquista de América, se aparece el apóstol Santiago 14 veces. ¿Vale? Yo entiendo que nadie se lo crea, lo entiendo. Pero lo importante es que los hombres de entonces sí que se lo creyeron y actuaron en consecuencia. Fíjate, Dios nos manda a su apóstol favorito, que es el hermano, su hermano mayor le llamaba a Santiago. Soy gallega, tengo que tirar por él, pero es que es el que se aparece 14 veces desde la batalla de Otumba. Bernal Díaz del Castillo dice, yo no vi, que lo cuenta muy bien, dice, yo no vi al apóstol como dice la gente, será porque soy pecador. Dice, pero bueno, luego también este desencanto, como he dicho, de que la especiería no estaba allí. Y luego la honra, el honor, son conceptos, yo doy clase a adolescentes, esto es imposible. O sea, explicar lo que es la honra y el honor a un adolescente actual es ciencia ficción. Yo ya ni me molesto. Y luego la lealtad al rey. Bueno, eso es importantísimo. Cuando el concepto de nación todavía está articulado de aquella manera, como decimos en Galicia, el concepto de nación lo representaba el rey. Entonces la lealtad al rey le lleva a muchos a estar allí. Parece imposible, pero es que hay que ponerse la mentalidad de entonces. Mira, no viene a cuento de nada, pues lo voy a contar. Mis alumnos, desde que Leonor ha salido vestida de cadete, no os podéis imaginar lo que ha subido el tema monárquico en la juventud. Ha sido impresionante, porque han visto a esas chicas, la han visto, bueno, aparte que sea monísima, eso no tiene nada que ver, pero nunca he oído hablar de la monarquía a los adolescentes hasta que salió Leonor.
De repente, la imagen de Leonor vestida de cadete ha hecho más por la monarquía que ninguna campaña que os podéis imaginar. Bueno, pues esa lealtad a Leonor, que espero que tengan nuestros futuros generaciones, pues la tenían a su rey, un rey joven que acaba de llegar, pero era el rey. Bueno, va con 500 hombres, como he dicho, 11 naves, 16 jinetes, 32 ballesteros y 13 arcabuceros. A ver, pensad que vamos a un imperio donde hay las cifras bailan, pero dicen 20 millones de personas. ¿Dónde van? ¿Dónde van con 500 hombres? Cuando dicen la superioridad militar, pero por Dios. Bueno, y además los arcabuces, para la gente que no lo sepa, bueno, yo cuando doy cosas militares no tengo que explicarlo. Hay que poner una horquilla de madera clavada en el suelo para meter el arcabuz. Luego, el arcabuz tarda, hay que cargarlo, solo tienes 12 cargas, que se llaman los 12 apóstoles. Bueno, pues tardas 8 minutos en cargarlo. O sea, tú imagínate, en medio de que se están cayendo una lluvia de flechas y estás cargando el arcabuz. O sea, entre cargas y no cargas te han caído 200 flechazos. O sea, es que el arcabuz. Y luego también cuando llueve, que está en temporada de lluvias, donde está la pólvora. O sea, eso es una mentira gordísima, lo de la superioridad militar. A ver, es verdad que los indios al primero... Bueno, y los cañones que llevan, que son pobres falconetes chiquititos, pues al principio les harían gracia, pero es que no... yo le digo a mis alumnos, 2 leones no pueden con 1 millón de hormigas, por mucho que el león sea fuerte. O sea, que la superioridad militar es una falacia que se han inventado, porque esto es lo que llevaba, esta es la realidad. O sea, con eso no podía enfrentarse a ese imperio. Es que realmente no fue una conquista militar, fue una conquista diplomática, y ya lo veremos. Y luego, como digo, Cortés llevaba en la cabeza que había fracasado el sistema de las Antillas, que él tenía que hacer otra cosa. Es un hombre muy mesiánico en muchos aspectos. Bueno, aquí tenemos cómo sale y desembarca en Cozumel. Cozumel es la península del Yucatán, ahí es donde desembarca, y tiene la suerte de que aquellas expediciones que habían mandado encuentran a un náufrago que además sabe el idioma, es Jerónimo de Aguilar, y bueno, encuentra otro, pero el otro está ya medio indígena, ya con la oreja y tal. Esa es otra historia, muy bonita, pero no, si no, no llego. Bueno, pues Jerónimo de Aguilar se convierte en su primer traductor del maya. Enseguida que llega, Moctezuma ya sabe que ha llegado. Estos son los códices que hacen los espías de Moctezuma. Fijaos en el dibujito, que es una monada, mirad el espía encima del árbol. O sea, ¿lo veis ahí? Y cómo Cortés y sus hombres llegan en ese barco, que por cierto, esto si tú lo lees no te lo crees, pero era así, había unas profecías aztecas que decían que algún día llegaría un enviado de Quetzalcóatl en casas de madera flotantes, blancos y con pelo en la cara. O sea, parece mentira, pues fue así. Existían esas profecías. Y entonces coincidía todo. O sea que Cortés era listísimo, ya lo veremos, pero también tuvo mucha suerte. Bueno, aquí tenemos Montezuma, desde el momento que pone el pie en Yucatán, él ya sabe que están allí. Bueno, esto, cuando Cortés llega allí, pues se encuentra que hay una multitud de pueblos, totonacas, chichimecas, montones. He traído este dibujo porque, ¿veis ahí mayas del posclásico? Bueno, cuando os cuenta la historia de la cultura maya, que lo malísimos que fuimos, que acabamos con esa cultura tan maravillosa, es mentira. La cultura maya estaba extinguida cuando llegamos. Todo eso estaba abandonado. Se extinguió en el siglo XI. O sea, esa famosa cultura maya de las pirámides de Chichén Itzá, Kulcán y tal, eso ya estaba abandonado. Es como las pirámides de Egipto. O sea, que ahora tú vas a Egipto, está abandonadísimo. O sea, ahí no hay... Pues eso es mentira. Pues te siguen contando que si acabamos con la cultura maya... No es verdad, pero es que no lo digo yo. Son las propias fuentes. Bueno, pues cuando él pone los pies allí, pues se da cuenta de que como dicen ahora los cursis, toma el pulso a la situación. Pues toma el pulso a la situación y se da cuenta que hay un imperio, hay un pueblo dominador que se llamaban los aztecas, ahora se llaman los mexicas. Es que hay modas también en la historia. Toda la vida se llaman los aztecas, porque venían de Aztlán, ahora se llaman mexicas. Bueno, pues mexicas. Bueno, pues estos mexicas tenían dominado a toda la zona con unos tributos tremendos que no son impuestos. Cuando es un impuesto, en el impuesto te dan una contraprestación, te pagas un impuesto, pero el tributo es el derecho a asistir, o me pagas o te mato, o sea, es así. Tenían esclavizados a toda la zona con tributos terribles en productos alimenticios, pero lo peor, en carne humana, o sea, periódicamente hacían sacrificios humanos. Los indigenistas le llaman sacrificios rituales, pero ¿qué rituales? Eran alimenticios, porque la clase alta azteca se alimentaba de carne humana, pero lo de ritual queda mucho mejor, sacrificio ritual. Bueno, pues empieza a desembarcar allí y
él conocía, porque Cortés bueno, tiene una cultura tremenda, se había dado cuenta, conocía el tema mesoamericano. En Mesoamérica había culturas, había pueblos del norte, los chichimecas, que eran nómadas, y entonces periódicamente bajaban hacia el sur. Entonces, las comunidades agrícolas asentadas, cuando venían estos pueblos, les ofrecían quedarse y asentarse y casarse con sus mujeres, porque era una forma, no sé cómo lo sabrían, o de renovar la sangre, o de renovar el ADN, o de incorporar nuevas técnicas. Pero era muy habitual, era muy normal que los chichimecas venían oleadas de tribus del norte al sur y que todos estos pueblos invitaran a quedarse y a sentarse allí. Por eso, cuando llega Cortés, no les parece raro que venga alguien más. No les parece raro. Incluso cuando le hacen el primer ofrecimiento de mujeres, se lo hacen porque era una tónica habitual, ofrecer sus mujeres para que se quedaran allí y arraigaran con la tierra. Porque en esta zona la presencia de la mujer y los matrimonios iba mucho más allá de un matrimonio convencional o social. Era un rito casi telúrico. En Galicia tenemos lo de terra nai, nai eterna, como la madre simboliza la tierra. Pues aquí exactamente igual. De hecho, Cortés va casando a sus principales capitanes con las princesas de todas las aldeas que va visitando. Bueno, el caso que él llega y empieza a hacer las primeras alianzas, no puedo pararme en las batallas. Hay poquísimas batallas, poquísimas, porque él se da cuenta y él va pactando. Él, no quiero decir que mienta, pero él con esa diplomacia que dicen que tiene mucha influencia de la diplomacia italiana, porque la había leído mucho, él cuenta algunas cosas, que el rey Carlos le ha mandado como gran emisario. El rey Carlos no sabía ni que existía Cortés. Pues él contaba que era el emisario que iba allí, que buscaba la obediencia de los pueblos, pero se da cuenta de que esa situación tan horrible que vivían de esclavitud de los aztecas, la aprovecha a su favor para hacer alianzas prometiéndoles que él no les va a hacer eso, que él no va a pedir sacrificios humanos y que sean sus aliados. Y poco a poco pues se va haciendo con todas las tribus que va visitando, todas, incluidos los tlaxcaltecas, que eso es lo máximo, es mi pueblo favorito de Mesoamérica, donde pactan con él con mucha reticencia. Es mentira que hubo guerras con los tlaxcaltecas, porque los tlaxcaltecas eran 140.000. 140.000. Acordamos que Cortés lleva 500. Es imposible que hubiera un enfrentamiento entre tlaxcaltecas y cortesianos, porque numéricamente es imposible. Es verdad que hubo algunas reticencias, pero acaban entrando al trapo los tlaxcaltecas. Y los tlaxcaltecas eran un pueblo guerrero, estupendo, muy indómito. Yo los tengo mucho cariño porque cuando se independizan los mexicanos, ellos no quieren independizarse, porque dice que son cristianos viejos. Fíjate qué bonito, qué bonito. ¿Por qué son cristianos? Porque son los primeros que se cristianizaron, los tlaxcaltecas. Bueno, pues Tlaxcala se convierte en su gran aliado y empieza él a hacer alianzas una detrás de otra. Cuando ya llega a esa curva de México, él funda su primera ciudad. Bueno, aquí tenemos más dibujos, son muy bonitos los dibujos de los códices mexicas, son completamente infantiles. Hoy los cursis dirían naif, pero lo que son infantiles, porque es como no sabían, pero bueno, son muy bonitos. Fijaos, aquí están, por ejemplo, dándole tributos. Ese señor no es que salga oscuro, es que es negro. Y Cortés llevaba en su hueste a un negro, que es el primero que pone la primera plantación de trigo. Aquí lo tenemos. Bueno, ahora lo voy a contar. Bueno, cuando funda en Tabasco, tiene la suerte de que en ese contingente de mujeres que le dan a esta chica. Esta chica es doña Marina, conocida como Malinche. Le toca la lotería con esta señora porque, mira, me está llamando Ferrer del Mau, porque dice que no puede venir. Bueno, que esta chica resulta que era una esclava sexual, hay que decir, una concubina sexual, que procedía de una antigua zona. Ella era hija de un cacique, es muy importante que fuera hija de un cacique, que muere, y su mujer, viuda, al segundo marido le es muy incómoda, Malinche le es muy incómoda, porque es una hija de otro matrimonio y a espaldas de su mujer la vende como esclava. Entonces, es una chica que tiene una formación en protocolo, entre comillas, caciquil. Él sabe los usos y costumbres de los gobernantes y de los representantes mexicanos y, sobre todo, habla náhuatl. Entonces, él tenía su traductor del maya, el maya se lo cuenta a ella y ella se lo cuenta al maya y el maya se lo cuenta a Cortés. Con el tiempo es tan lista que acaba aprendiendo español y se convierte en su gran intérprete. Además, en las costumbres que había allí de los mexicas es que no hablaban de tú a tú, sino que llevaban un vocero, aunque se entendieran, era el protocolo suyo. Y ella se convierte en su vocera, cosa que también es muy moderno, porque, aunque sea una palabra horrible, empodera a las mujeres, porque le da su primera fila, está de tú a tú con ella.
Y muchas mujeres mexicas, cuando ven que Malinche entra en el mismo nivel que entran ellos, dicen, oh, porque, a ver, las mujeres aztecas eran ciudadanas de tercera, como son ahora en los países árabes, no hay que ponerse tan allá. Entonces, pues Malinche será muy importante vivirán un gran amor. Yo supongo que estarían enamoradísimos, yo no lo sé, pero el caso es que tuvo con él a su hijo Martín, del que hablé antes, el que estuvo en San Quintín, que estuvo con Felipe II. Bueno, pues con Marina ya tiene una gran intérprete y él funda Veracruz. Está aquí, funda Veracruz. La fundación de Veracruz es muy importante porque Cortés, será por su ese pasado notarial, va tomando nota de todo lo que hace, en tres copias. O sea, y al fundar Veracruz hace una ciudad autónoma, con lo cual él ya no depende del gobernador de Velázquez, sino que directamente depende del rey. En ese momento deja de ser un prófugo para legalizar su situación. Con lo cual ya hemos quitado de en medio el problema del profuguismo, entre comillas. Y él funda esa ciudad preciosa, la Villarrica de la Veracruz. Hay montones de ciudades, Santa Cruz, Veracruz. O sea, es muy habitual el nombre de la cruz, porque eran profundamente católicos. Es que la gente, el oro. Pues no es cierto. De hecho, muchos conquistadores, cuando vuelven, se meten en conventos, se retiran de frailes. O sea, que quiere decir que la devoción era auténtica. Podía ser... Es difícil de creer, pero es así. Bueno, aquí tenemos este maravilloso cuadro de Ferrer Dalmau. Aquí lo veis a caballo con esa borgoñota, que es el icono clásico de la conquista. Solo la tenía él y Alvarado, porque era un casco carísimo, con esa faja carmesí esa banda carmesí de capitán general, con ese caballo, que es su caballo molinero. Tuvo dos caballos, primero molinero, luego cordobés, que lo tenemos enterrado en Sevilla, el caballo. No tenemos a Cortés como nos gustaría, porque queremos que vuelva, porque ahí no hace nada, en México no hace nada. Pero el caballo lo tenemos en Sevilla enterrado. Con el famoso perro, el perro de la conquista, el alano, que también la leyenda negra se ha cebado mucho sobre el papel del perro, el aperreamiento, que yo no dudo que se hostigaran los indios con los perros. Pero los indios tenían perro, tenían dos perros. Había dos tipos de perro que se conocían en América, no es una novedad. Y los perros nuestros, sobre todo, lo que hacían era guardia de los campamentos. O sea, pudo haber alguna situación de hostigamiento de los indios, pero en realidad su misión era guardián de los campamentos. Aquí tenemos el alano, que es un perro de raza molosoide, parecido al perro de presa canario. Aquí lo tenemos. Bueno, aquí se ve un poco el itinerario de Cortés. Desembarca en Cozumel, bordea todo el Yucatán, que al principio se pensaba que era una isla, luego se dieron cuenta que era un continente. Ahí está, en esa vaguada grande está la Villarrica de la Veracruz, donde está 4 meses. En esos 4 meses, pues, como digo, va haciendo alianzas con los pueblos vecinos y pues les está contando eso, que él es el emisario de un gran rey, que les va a perdonar todos los tributos. Y en el tema de la evangelización, es verdad que los bautizaba, pero tampoco era ningún shock. Tener en cuenta que ellos eran politeístas, con lo cual estaba casi igual 880, que hay un Dios nuevo, y si encima hay santos, y hay virgen y tal, pues uno más. O sea, que tampoco era, ¡qué horror, los evangelizaban! Pues mira, otro más. Además, luego ya veremos, luego hablaremos de los franciscanos, que fueron interesantísimos. Bueno, pues el caso que ya él se pasan 4 meses en Veracruz, y mientras está en Veracruz, Moctezuma, ahora se llama Moctezuma, bueno, pues Moctezuma empieza a mandarle presentes para que no vaya. Dice, mira, no vengas, es un viaje muy largo, mejor que te vuelvas, no vengas. Pero bueno, Cortés, cuanto más cosas les mandaba, más ganas tenía de ir, porque le mandaba máscaras de oro, unas cosas emplumadas con piedras preciosas, bueno, tremendo. Y además Cortés era listísimo, porque claro, si él le decía a los pueblos con los que estaba que les iba a liberar del yugo de los aztecas, y luego lo veían parlamentando con los aztecas, entonces cuando llegaban los emisarios de los aztecas, los apresaba delante de los indígenas, y luego los soltaba por detrás, y los están, o sea, para esa cosa de efecto que hacían. Y Montezuma se pone en contacto con él, y aquí tenemos algunos de los códices aztecas donde le llevan de todo. Fijaos, por ejemplo, no sé si veis aquí esa serpiente emplumada, esa cosa de oro con plumas espectacular, que os lo enseñaré. Y cuando empiezan a llegarle esos tributos de oro tan importantes, Cortés lo primero que hace es, de las naves que tiene, manda una a España, con el mejor piloto que tiene, con una carta para el rey Carlos. Y no le da el quinto real, le da todo lo que tiene. O sea, no da el quinto real, le da todo lo que ha conseguido. Y además dice que no fundan el oro que llevan,
que él ha llegado a una cultura muy rica. Él manda hasta códices, incluso le dice a Carlos que exhiba los presentes que le manda. De hecho, cuando cuando a Carlos están coronando emperador, en Bruselas se hace una gran exposición con todas las piezas aztecas, mexicas, que le han mandado. O sea, convertiríamos a Cortés en el primer comisario de exposiciones, porque es el primero que dice que, mira, fijaos cómo era, Aquí, además, fijaos el dibujito de los aztecas y fijaos cómo es que todavía se conserva. Creo que están en el museo austriaco. En Viena están bien, en un museo austriaco, sí. Están bien, aquí lo tenemos el este de Cortés. Bueno, una vez que ya él decide que tiene que ir a Tenochtitlán, ese es el camino que hace. Son 350 kilómetros, creo. Aquí en el mapa pues se ve muy bien, pero claro, ¿cómo era México? ¿Cómo eran las carreteras? ¿Cómo era la zona montañosa? Y encima tenía que atravesar dos volcanes. Por el camino va con una ciudad enorme que se llama Cholula, que era mucho más grande que Sevilla. Ahí sí que hay un enfrentamiento bélico grande, pero es que no, me encantaría contarlo, pero no puedo contar porque si no, no llego al final. Y fijaos cómo eran los volcanes. Uno era el Popocatépetl, que lo estudiábamos en el colegio. El otro se llama no sé. ¿Cómo? Bueno, pues en ese volcán pues tienen que atravesar los volcanes para llegar. Bueno, tremendo. Y aquí tenemos a Cortés, que yo sé que hay alguien por aquí que lo tiene en su casa, este cuadro maravilloso de Ferrer Dalmau que se llama El Paso de Cortés. Este cuadro es soberbio. Cortés, Ferrer Dalmau es un paisajista extraordinario, pero tiene la mala suerte que sus figuras son tan magnéticas que el ojo se te va a la figura y nunca ves el pedazo de paisaje que pinta. O sea, fijaos, detrás, y ahora no se ve porque está la luz demasiado encendida y no voy a hacer apagarla, pero otras veces digo apagar, pero bueno. Fijaos esa selva tropical con ese vapor de agua, ese torrente de ese río que baja, ¿lo veis? Todo embarrado y además está... Bueno, vamos a apagar la luz. ¿Podéis apagar la luz un segundo? ¿Podéis apagar la luz un momento? ¿No? Nada. Bueno, un momento. Pero luego hay que encenderla. ¿Ya? Es que este cuadro merece la pena, de verdad. Es que es tan espectacular, no se puede. Bueno, pues da igual. Bueno, es además un formato muy apaisado, que es un formato muy poco habitual en su obra, pero eso nos permite ver a todos los personajes de la expedición. Aquí tenemos a tlaxcaltecas con ese escaupil, que era ese peto que llevaban, que era un peto de algodón prensado, que le protegía muchísimo. Además con el pelo atado, que significa es un guerrero con capturas. Aquí tenemos aquí no va Alvarado, porque Alvarado va adelante hacia el volcán. Aquí lo tenemos con esa armadura espectacular, que es una armadura con peto milanés, con su borgoñota. Aquí tenemos al padre Olmedo como el símbolo de la evangelización de la conquista. Ahí tenemos pues arcabuceros, rodeleros, los veis aquí, el rodelero, el arcabucero y las mujeres porteadoras que llevaban las tlaxcaltecas, porque él cuando va hacia Tenochtitlán se lleva un ejército enorme de todos estos pueblos con los que ha ido aliados, entre ellos los tlaxcaltecas, que son a los únicos que enseña a formar como a los tercios, a los únicos. A los demás no les da esa formación militar, pero es un cuadro maravilloso. Bueno, aquí tenemos algunas de las escenas, como veis, fijaos, yo creo que es de mis favoritos. Yo pienso que si Ferrer Dalmau tiene 10 obras maestras, una de ellas es este. Bueno, como vemos va hacia Tenochtitlán, delante manda a Alvarado y a Diego de Ordaz, que son los que entran en el volcán. Fijaos además el dibujito de los aztecas con los volcanes detrás, entran literalmente en el volcán. El volcán era un tótem sagrado que nadie se le ocurría, pues los españoles llegan, suben y se meten dentro del cráter. O sea, para los indios fue un shock. Pero es que además cuando entran en el cráter encuentran azufre, cosa que le irá muy bien para luego la fabricación de la pólvora. Pero el problema del azufre, que lo cuenta Cortés en una carta, hay una carta de Cortés hacia el rey que dice, por favor, mandarnos azufre de España, cada vez que necesitamos pólvora tenemos que meternos en el volcán. Aquí tenemos el cráter, bueno, tremendo, o sea, esto fue tremendo, lo de meterse aquí fue tremendo, esto fue sobrehumano. A ver, aparte de la conquista militar, lo de que estos hombres fueran por aquí, o sea, estos hombres con esta tecnología que podían tener, esto era sobrenatural. O sea, yo no digo que fueran superhéroes, pero a mí dame uno de esos de Marvel con esas mallas. Me gustan mucho más estos. Bueno, y por fin llegan a Tenochtitlán. Tenochtitlán es una ciudad espectacular, o sea, yo creo que no existe, dicen que Venecia,
yo cuando leo lo que dicen sobre Tenochtitlán, me parece esto mucho más fascinante. Es una laguna inmensa con avenidas, con chinampas, que eran como pequeños islotes donde estaban todos cultivados. Ojo, hay que decir que no conocían la ganadería, solo conocían la agricultura. Ganadería no conocían la ganadería. Es que ahora te venden que no conocían la rueda, no conocían el metal, no, todo hay que decirlo. Es que el encuentro de culturas, pues muchas felicidades, pues estábamos en el Renacimiento y ellos un neolítico con muchas comillas, pero bueno. El caso, cuando llegan aquí, se quedan asombrados. De hecho, dicen que parece una ciudad de la Madrid de Gaula, una ciudad fantástica. Aquí son dibujitos malos, este es muy feo el dibujo, pero atrás se ven los volcanes, por eso lo traje. Bueno, el caso es que se quedan a las afueras de la ciudad y piden permiso para entrar. Tardan un tiempo en darles el permiso y como no se lo dan, Cortés entra directamente, pero le dicen que deje fuera a la mayor parte de su ejército. Mira, aquí tenéis alguno. Debía ser maravillosa porque había unas avenidas sobre el agua, todo flotante, había muchísimos templos de piedra. La verdad que dicen que podía ser 3 veces lo que era Sevilla de grande, o sea que era una ciudad de las más grandes del planeta. Y bueno, y aquí tenemos a Ferrer Dalmau entrando en Tenochtitlán. Este cuadro se llama La llegada. Tengo que reconocer que cuando lo hizo a mí no me gustaba, y yo le decía, no me gusta, porque yo quería un Cortés más heroico y tal. Pero no, él quiso mostrar esto, el momento en que entra por esta calzada de Iztapalán, creo que se llama. Además, los adoquines son exactamente como eran. Tengo que decir que la asesoría de este cuadro corresponde a David Nievas, que es su asesor de este periodo. Yo soy asesora artística, yo no asesoro de nada más. Pero es un cuadro muy bonito, primero por esa luz que tiene. Era noviembre y era las 10 de la mañana. Esto no es noviembre ni es las 10 de la mañana, pero quería mostrar esta luz un poco incómoda, porque quería mostrar un Cortés que va alerta. De hecho, yo dije, va muy rígido Cortés, le decía yo. Dice, claro, es que no sabe lo que le puede pasar. Por cualquier callejón le puede aparecer cualquier cosa. Entonces entra con esta comitiva y vemos a todos los mexicas que están aquí, no sé si los veis aquí. Ay, bueno, sí, aquí, ¿lo veis aquí? Además hay un estudio exhaustivo de peinados, de tejidos, de ropa, de zapatos, que esto se lo mandan directamente de la Universidad de México al asesor de Ferrer Dalmau, para que lo cuente tal y como era. Aquí hay una esclava, hay una mujer casada, y esto se ve un poco pues, por el tipo de peinado, hay incluso una esclava que lleva un cepo en el cuello, bueno, es así. Aquí está él pintando, ¿lo veis? Aquí. Y bueno, ya de paso lo voy a explicar. Tiene una forma muy rara de pintar, si os fijáis, ¿veis esta parte que está sin hacer? Completamente. Él pinta siempre de izquierda a derecha y hasta que no acaba una parte entera no hace la siguiente, pero tan raro como que aquí está sin hacer, ¿lo veis? Pero no ha hecho nada. O sea, los pintores normales, es que él es autodidacta, los pintores de Bellas Artes hacen un fondo principal o van haciendo parte, él no, él de izquierda a derecha, hasta que no acaba una cosa no continúa. Yo cuando lo conocí y empecé a trabajar con él, yo le dije, ¿y esto? ¿Por qué tiene esta técnica y tal? Yo pensé que me iba a contar una cosa así muy profunda. Y me dijo, por no mancharme. Es lo que me dijo. Bueno, pues vale, por no manchar es lo que me dijo. Bueno, pues así, bueno, aquí tenemos. Bueno, sí. Aparte de eso, bueno, como es esa luz tan nada, le pone esa vela, los que vivís en Andalucía o en Extremadura ponen esas velas en las calles, para que diera esa sombra. Gracias a esa sombra va marcando el espacio, luz, sombra, y nos va llevando hacia el fondo. Porque él hace unos paisajes espectaculares, pero aquí no hay paisaje. Aquí está todo constreñido por las propias edificaciones mexicas, que tienen una licencia. Las casas mexicas no tenían ventana, no tenían ventana, pero decidimos poner una ventana porque si no el muro se nos quedaba muy compacto. Y además dije, mira, vamos a abrir una ventana, porque además luego decimos esa cursilada de alegoría de la curiosidad y ponemos a un señor saliendo fuera y así nos queda muy bien. Pero bueno, eso es una licencia, todos tienen licencia. Bueno, aquí tenemos algunas de las escenas, aquí lo veis, fíjate cómo es el tlaxcalteca. Para mí es el mejor del cuadro, con ese peto emplumado, que había muchos españoles, los pobres rodeleros, por ejemplo, que eran los más pobres, porque todos los españoles que iban allí se pagaban todo. O sea, cada español que estaba allí se pagaba sus armas, sus uniformes, y había más pobrecitos que no tenían peto, no tenían coraza, y empezaron a adaptar las corazas esas de los indios, se llamaban escaupiles. Bueno. Fijaos, por ejemplo, este alabardero, esto es una alabarda. Cuando voy a cosas militares cuento mucho rollo de la alabarda, pero bueno, pues alto. Este es Alvarado, que es de mis favoritos, pero es la bestia negra de la conquista. Alvarado, cualquier
fuente indigenista, no te puedes imaginar cómo ponen Alvarado, era rubio con los ojos azules, le llamaban Tonatiuh, que significa el dios solar. Se casó con una princesa tlaxcalteca, por cierto, que estuvo enamoradísimo de la princesa, y aquí lo vemos con una adarga. ¿Veis lo que lleva en el brazo? Es un tipo de escudo que es de cuero, que no pesaba nada. Entonces se lo ponían en el brazo, les protegía muy bien y podían cabalgar y al no pesarle, bueno, lo toman de los nazaríes, se toma de la guerra de Granada. Y además era como orgánico, cuando les caía un flechazo en el escudo, lo mojaban un poco y volvía a su ser. El cuero, o sea que luego al no pesar les permitía un tipo de monta, lo que se llama la monta la jineta o la doma vaquera, que es como una doma, una forma de montar muy flexible, que se ve incluso en la Coso y Derribo andaluz, pues ahí se ve. Bueno, aquí tenemos a nuestra Malinche, la reina de la conquista. Aquí la tenemos, va con sandalias, eso es muy importante porque no todas las mujeres tenían derecho a ir calzadas, y aquí va ella con esa túnica, que la tenemos. Aquí vemos a un rodelero, ¿veis aquí? Con ese peto estriado que es tan bonito, creo que se llama peto Maximiliano, y con el capacete. Detrás veis que va un señor con una flauta, que es el pínfano. Pues este fundó una escuela de danza en México, enseguida al cabo de la conquista. Bueno, y aquí va, ¿lo veis? Aquí se ve el cura con la tonsura que llevaba, ¿lo veis? Y bueno, todos los personajes son maravillosos, todos los del cuadro. Eso que está en blanco y negro son los bocetos que hace para el cuadro. Este cuadro está en México. A mí me gusta mucho porque el cliente fue un mexicano. Entonces, pues mira, que tengamos esto en México, pues está muy bien. Mira cómo es el montanero, ese que lleva ahí con esa cosa carmesí. El montante era una espada que pesaba, pero la manejaban muy bien, porque aunque pesaba mucho, la hacían como en plan balance, utilizaban el cuerpo para balancearse y la manejaban muy bien. Bueno, precioso. Bueno. Aquí tenemos, bueno, puedo parar que si no no llego. Fijaos aquí otra vez, ese, creo que se llama Kettle Hat, ese tipo de la... ¿Ves que lleva como una especie de babero? Es que lleva como un babero de hierro. Bueno, este cuadro es muy bueno por todos los detalles que tiene, pero no os puedo contar. Bueno, seguimos. Bueno, la bandera capitana. Eso es una licencia, esto es una bandera capitana, es una bandera de combate. Las banderas de comitiva eran más pequeñas, pero para el cuadro nos quedaba mejor una bandera grande. Y esta es la bandera que tienen en el Museo del Ejército, la bandera original. ¿Y quién está la bandera? Guadalupe, la Virgen de Guadalupe. La Virgen que lleva a Cortés a México y hoy en día es el icono identitario más importante de la identidad mexicana, la Virgen de Guadalupe. Porque no es que la lleva a Cortés, es que 10 años después de que llega a Cortés, se aparece al indio Juan. O sea que, y además lo de los guadalupanos, el tema guadalupano, ríete de los macarenos de Sevilla. Lo de Guadalupe en México, eso es una devoción. Bueno, pues aquí la lleva Cortés, con la bandera. Bueno, el Cortés entra por fin en Tenochtitlán, sale Moctezuma a su encuentro y él va a abrazarle. En cuanto va a abrazarle, todos los guardaespaldas de Moctezuma se ponen en guardia porque Moctezuma era como esas películas de Egipto, que la gente se tenía que tirar porque no lo podían mirar. Y Cortés le abraza. Y Moctezuma, bueno, se queda un poco quieto, pero le corresponde con el abrazo. Eso es muy, muy interesante. Aquí tenemos, fijaos, el códice donde está Moctezuma abrazándose con Cortés. Y Cortés le cuenta, pues eso, que viene de un reino más allá de los mares, que es del rey más poderoso del universo, que viene a encontrarse con él directamente y que viene a pedir su obediencia. Moctezuma sabía que eso estaba al caer. O sea, Moctezuma tenía espías por todos sitios. Sabía de las expediciones antiguas. Sabía que esto era cuestión de tiempo. Con lo cual, bueno, él en principio, pues, están 200 días juntos. Él se acaban llevando también que cuando muere Moctezuma, sus últimas palabras son: Cortés, cuida de mis hijos. Cortés, cuida de mis hijos. O sea, ¿a quién encomiendas a tus hijos más que a alguien que confías ciegamente? O sea, que la confianza que tuvo Cortés con Moctezuma fue sobrehumana. Yo creo que Moctezuma se daría cuenta de que no era el dios que se esperaba, pero sí, desde luego, estaban allí. Pero estaban solo con 500 hombres. Estamos ante un imperio que supuestamente tiene 20 millones de personas. ¿Qué es lo que hace Cortés allí? Bueno, pues Cortés está 4 meses allí con Moctezuma. Se cree que le enseña a montar a caballo, que tiene largas conversaciones. Pero empieza a haber un rum en la ciudad de qué pasa con estos españoles, quiénes son. Y le dice: mira, Moctezuma, quédate con nosotros en el palacio, por si acaso. Y Moctezuma se va a vivir con Cortés. Y pasan mucho tiempo juntos. Pero cuando están ya allí, de repente llegan noticias que aquel gobernador del que se había escapado, ¿os acordáis? Ese Velázquez, que había mandado una expedición para apresarle. Bueno, pues entonces Cortés dice: bueno, pues voy allí a ver qué es lo que pasa. Y va al encuentro de estos hombres de
Velázquez, que el lugarteniente es Pánfilo de Narváez. Viene con muchos hombres, viene con armas, viene con caballos, y Cortés va al encuentro, y como está listo, le dice a sus hombres: llevar todo el oro que habéis conseguido por el camino, y llevar las mejores armas, y llevar las mejores, todo lo que tengáis, lo lleváis. Entonces llegan al enfrentamiento, estoy abreviando, porque si no, no... Bueno, y los hombres de Pánfilo de Narváez se dan cuenta de lo que tienen enfrente y dicen: ¿qué hacemos con este? Nos vamos con el otro. El caso es que los hombres de Narváez se pasan de bando. De hecho, se les queda, y a Pánfilo de Narváez se le queda cara de Pánfilo. Por eso se llama Pánfilo. Pero es que, bueno, Pánfilo ahora ya no lo dice la gente, pero cuando éramos pequeños nos decían cara de Pánfilo. Pues cara de Pánfilo es la cara que se le queda a Narváez cuando se le cambian los hombres de bando. Y Cortés, pues una vez que ya ha conseguido traerse los hombres de Narváez, se vuelve a Tenochtitlán. Pero calla, ¿qué había pasado mientras tanto? ¿Qué había pasado? Bueno, en todas las culturas antiguas, cuando la presencia del líder da cohesión. Cuando no hay líder, hay una fractura. Le pasó al pobre Viriato, ¿os acordáis? Que estuvo dándole guerra a los romanos durante décadas, y tuvieron que matar a Viriato para someter a los lusitanos. ¿Os acordáis de aquello de Roma no paga traidores? Está maravilloso. Bueno, pues resulta que pasa con Viriato, pasa con Aníbal, pasa con Zumalacárregui. Cuando se acaba el líder, el grupo, entonces los indígenas lo saben. Y al ver que no está Cortés, aunque ha dejado a Alvarado, que lo tenemos ahí, al frente de la guarnición, le piden permiso para hacer una fiesta. A ver, Moctezuma y Cortés habían pactado que aceptaban todo menos los sacrificios humanos. Incluso Cortés, como eso de los papelitos, había hecho firmar un documento a Moctezuma de obediencia al emperador Carlos. O sea, él tenía ya la legitimidad documental. Lo digo porque España no legitima su presencia en Hispanoamérica por la conquista. Tenemos dos razones para que nos legitiman. Una, la bula del Papa. El Papa era más que la ONU. O sea, el Papa era la mayor autoridad mundial, que es la que nos legitima estar allí. Pero encima, además, tiene el documento de Moctezuma por triplicado, donde acepta la legitimidad del rey Carlos. Esta legitimidad documental es la que tiene Cortés, no es la conquista. No nos hacemos con América por la conquista, tenemos el derecho que en aquellos tiempos se consideraba el derecho legítimo estar allí. Lo digo por lo de la legitimidad, porque yo cuando era pequeña se decía mucho lo de que Franco tenía legitimidad del 18 de julio. ¿Sabéis lo que decía eso? El 18 de julio. Pero aquí no había legitimidad del hecho militar, la legitimidad era documental. Entonces, bueno, pues el caso es que le piden a Alvarado que van a hacer una fiesta. Malinche, que está allí, Malinche siempre fue una gran, no digo espía, pero como la veían de ellos, le contaban muchas cosas, sabía muchas cosas. Y a Malinche le llegan noticias de que la fiesta va a ser una encerrona. O sea, que realmente están preparando una conspiración para acabar con los españoles, aprovechando que no está Cortés. Además, hay una especie de calderos muy extraños, grandes, para hacer un guiso, que se llama pozzoli. Bueno, en fin. El caso es que Alvarado no le tiembla el pulso, dice: mira, o ellos o nosotros. Entra en el Templo Mayor y masacra a toda la nobleza azteca. 400 cayeron a cuchillo. Aquí está, 400, la nobleza azteca cae bajo el cuchillo de Alvarado. Yo voy a hablar a favor de Alvarado. ¿Por qué hace esto? Primero, eso tuvo yo. Si están preparando una conspiración, si tengo más que indicios, testimonios de que nos van a matar, voy a coger la delantera. Pero es que es otra cosa. Alvarado lo ponen de carnicero para arriba en cualquier fuente. Pero yo, ahora que estoy tan con lo de Cortés, estoy leyendo muchas cosas de los precolombinos. Pues el día que se hace la pirámide del Templo Mayor, ese día, el día que se inaugura, que es en 1485, creo, matan a 20.000 para celebrarlo. A 20.000 a corazón abierto. O sea, Alvarado es un asesino porque mata a 400 casi en defensa propia, pero los 20.000 que matan ellos no pasa nada. O sea, seamos un poco serios y ver las cosas en su contexto. El caso es que cuando pasa la masacre del Templo Mayor, Tenochtitlán se revuelve contra los españoles. Empieza a haber barricadas, empiezan a sacar los adoquines de las calles y empiezan a hostigar a los españoles. Y cuando llega Cortés se encuentra con una Tenochtitlán levantada. Dice: ¿qué hago yo ahora? Le dice a su amigo Moctezuma: sal ahí y pon orden. Manda a Moctezuma que salga a la azotea y en ese momento le cae semejante adoquinazo que lo matan. Menos mal que lo matan ellos. Bueno, lo matan a Moctezuma. Entonces Cortés se da cuenta que la situación es insostenible y que se tiene que ir porque los van a matar. Y entonces sale, aprovechando la noche, porque normalmente los indígenas no combatían de noche.
es lo que se llama la noche triste, la noche triste. Y en la noche triste pues salen de Tenochtitlán, es una auténtica masacre. Quedan esquilmados, pierden la pólvora, pierden lo que llevaban. Por supuesto, los indigenistas dicen, los españoles eran tan codiciosos que llevaban tanto oro en los bolsillos que no podían nadar. La verdad es que no sabían nadar. Había muchos hombres de Cortés que no sabían nadar. Hoy nos parece inconcebible, pero es que no se sabía nadar. Hasta el siglo XX muchísima gente no sabía nadar, independientemente de lo que llevaran. Alvarado, por ejemplo, que le costó mucho salir del agua, no llevaba nada, O sea, que no era solo eso. El caso que fue terrible, terrible. Pudieron escapar las canoas persiguiéndoles, bueno, fue tremendo. De hecho, cuando sale Cortés, sale de allí y llora, este cuadro que es muy bonito, está en Badajoz, llora por lo que ha perdido. La señora que está con esa túnica que parece romana es Malinche. Este cuadro, que es muy bonito, que es del siglo XIX, lo pongo porque hasta que existió Ferrer Dalmau, todos los pintores históricos se inventaban uniformes, indumentarias. Ferrer Dalmau es el primer artista que... ¿Ya me quedan 5 minutos? 10, bueno, voy corriendo, perdón. Bueno, eso, que llora terrible, ¿qué tal? Bueno, nada. Bueno, sale corriendo y los tlaxcaltecas van detrás. O los tlaxcaltecas no, perdón. Los mexicas van detrás. A él le quedan 500 soldados, entre los que le quedan de los de Pánfilo de Narváez y suyos, 12 ballesteros, 15 caballos y 800 tlaxcaltecas que van con él. Y se enfrentan a 60.000 aztecas. A 60.000. Se enfrentan en Otumba, la llanura de Otumba. Es una batalla perdida de antemano por la no inferioridad numérica, o sea, es que era irrisorio, no podían hacer nada, o sea, ya se iban a morir. Pero Cortés dice, pide a sus hombres que vayan a acosar y a hostigar a aquellos que lleven los mejores estandartes y las mejores indumentarias, porque sabía que eran los capitanes de cada grupo. Y cuando ya quedan muy pocos, él hace además él sale herido de la noche triste, sale herido en la cabeza, sale herido en un brazo, hace una especie de círculo. Lo compara mucho con el Little Bighorn del General Custer. Ya le gustó el General Custer, esto es mucho mejor. Pues el caso, cuando ya no queda nada, él solo se va con uno que se llama Juan de Salamanca, se va directamente con el que lleva el estandarte de oro, que es el jefe de las tropas, se va, lo coge él, lo mata Salamanca, lo degüella, coge el estandarte y cogen la cabeza del otro y se suben a la pirámide con él. Cuando los indígenas vieron el estandarte de oro, la cabeza, se fueron. Abandonan, o sea, gana la batalla de Otumba. O sea, esto es una de las batallas más importantes de la historia de la humanidad, porque cambia todo. Cuando ya sale, ¿dónde se va a refugiar? Con sus amigos tlaxcaltecas. Y ahí empieza a planear ya la toma de Tenochtitlán. Tengo que tomar Tenochtitlán. Tomarla ya, y está meses preparando la toma de Tenochtitlán. Y lo que piensa es hacer barcos. Es una laguna, tengo que atacar con barcos. No es que sea de Ferrol, pero convierte a sus hombres en infantes de marina. Porque infantes de marina, porque los va a hacer combatir en el barco. Y hace unas atarazanas espectaculares donde él va preparando unos barcos muy especiales de proa muy planita, de fondo muy plano, y con la proa abatible, como luego haríamos en otros desembarcos. Y aquí lo hace Cortés en Tenochtitlán. No puedo extenderme mucho, pero el caso es que acabamos ganando Tenochtitlán. Ya está. Aquí tenemos entrando, y en ese momento, ya muerto Moctezuma y muerto el siguiente, Cuauhtémoc, está Cuauhtémoc. Cuauhtémoc le pide que se rinda. Ríndete, porque... Y Cuauhtémoc no entiende lo de rendición. En esos cosmografía o cosmobelicismo indígena no admiten la rendición. Ríndete, dice, no. Cuando lo apresan dice, mátame, Cortés. Dice Cortés, ¿cómo te voy a matar? Y le da un abrazo. El Cuauhtémoc digo, ¿qué da? Digo, ¿pero cómo? Además le pone un cuchillo, mátame con tu cuchillo. Dice, no te mato. De hecho, lo mantiene con él, lo mantiene de jefe de los aztecas a Cuauhtémoc. Y entonces ya va haciendo su estado que le pone el nombre Nueva España. Es importante que le pone Nueva España por una razón que nadie lo cuenta. En este momento estaba el Reino de Castilla y el Reino de Aragón. Nadie le había puesto a una entidad política el nombre España. A ver, España existía desde los visigodos, eso no tenemos duda ninguna. Pero que una entidad política se llamara España, el primero fue Cortés, Nueva España. 6 millones de kilómetros acaba dominando. Y plantea este nuevo modelo de sociedad, que es mantener las estructuras indígenas. Él mantiene los caciques, mantiene las aldeas, mantiene los poblados, les quita los sacrificios humanos y les obliga a firmar la obediencia al rey español. Ya está. Y el tema de la religión, poco a poco, ya veremos cómo trae los franciscanos, que eran los
los más preparados para hacerlo. Y va haciendo un gran Estado y él convive con Cuauhtémoc, está 4 años conviviendo con Cuauhtémoc. Y él lo primero que hace es hacer una escuela para la nobleza azteca, los hijos de la nobleza azteca, para que se eduquen como españoles. Fijaos cómo era lo que llega a conquistar Imperio Azteca, Virreinato de Nueva España, México. Fijaos cómo el suyo fue el más grande de todos. Bueno, la extensión máxima de Nueva España, y funda 40 ciudades, y el mestizaje. El mestizaje fue su gran logro, porque él se da cuenta de que él no quería que vinieran mujeres españolas, no quería que vinieran, porque él sabía que para integrarse en esa sociedad lo que hacía es practicar el mestizaje, lo que él había hecho desde que llegó a Cuba. Fijaos, en el 17 solo había 7.000 españoles, todos eran mestizos o indios. Esto no es México, esto es Cuba, perdón, esto es Perú. Pero me gusta mucho porque si os fijáis, vais viendo, fijaos aquí, se salta del último Inca a Felipe II. Hay una continuidad, no hubo una ruptura con el modelo anterior. Él lo que hace es continuar. Muchas veces se nos compara con el Imperio Romano. Sabéis que hay 2 tipos de imperio, los imperios generadores como el nuestro, como el romano, y los depredadores. Pero nosotros no somos como los romanos. Los romanos es verdad que trajeron su cultura, pero ¿qué quedó de los pelendones, de los arebacos? No quedó nada. Tú vas a México, vas a Guatemala, tú ves las culturas indígenas que sobreviven todas, en el color, en las caras, en los ritos, en las liturgias. Él ha conservado todo lo que había. Bueno, esto es la Plaza de Oriente de Madrid. ¿Quién está ahí? Moctezuma y Atahualpa. Ahí los tenemos, como reyes. Porque hay una continuidad, no hay una ruptura, no hay una represión contra los mexicas, sino que hay un cambio de gobierno. Y, bueno, él lleva la imprenta. La primera imprenta del mundo, la primera gramática del mundo la hacemos los españoles, que es la Tenebrija. La segunda no es la inglesa, ni la italiana, ni la francesa, es la náhuatl. Él no obliga a hablar español, al revés. El náhuatl es la lengua vehicular, hablan náhuatl. Hasta casi el siglo XVIII, hasta la independencia, hablarán náhuatl. Y Felipe II dice que no se obligue a la gente a hablar español, que tendrán tiempo, que en principio lo conservan. Bueno, fijaos los libros que hacían bueno, voy a pasar rápido, maravillosos, bueno, ya está. Bueno, como lo dije antes, él cuando van para la evangelización, él quiere que vayan franciscanos. ¿Por qué quiere que vayan franciscanos? Los franciscanos tenían una forma de entender la religión un poco distinta. Eran mucho más cercanos, eran, no quiero decir, como una especie de santos hippies, porque llegan descalzos. Bueno, de hecho, cuando bajan, este cuadro es el último que ha hecho Ferrer Dalmau, que es el desembarco de los franciscanos en Veracruz. Yo le dije, ponme a Hernán Cortés. Me dijo, no, porque cuando desembarcan los franciscanos no estaba Cortés. Este es el famoso Motolinía, que es uno de los franciscanos que bajan, los 12. Bueno, los franciscanos empatizaron tanto con los indios, cuando los vieron tan pobrecitos, con la ropa raída, descalcitos y tal, dijeron, bueno, pero... Y cuando vieron que Cortés se arrodillaba delante de ellos, los indios se asombraron. Los franciscanos aprendieron su idioma. Y además practicaron el sincretismo, es decir, si había una diosa de la nieve y tal, pues venga, la Virgen de las Nieves. O sea, no construían iglesias, sino que lo que hacían era mezclar y cristianizar a los indígenas. O sea, se cristianizaron a los indígenas y se indigenó el cristianismo. O sea, fue una cosa sobrenatural. Y solo quería que fueran franciscanos, no quería que fueran otros, porque sabía que tenían eso especial que tenían los franciscanos. Ya acabo. Bueno, a veces hizo... ya acabo. Aparte de eso, los puertos. Él siempre pensó, él tuvo en su cabeza siempre la China, la especiería, eso lo tenía en la cabeza. Y fundó todos esos puertos. A ver, Magallanes tiene el mérito del mundo, pero el galeón de Manila, ¿dónde embarcaba? En los puertos que hace Cortés. Cortés hace todos esos puertos para negociar. Y la globalización, la ruta descubre Elcano, pero el que realmente articula es Hernán Cortés con estos puertos de los que salen todas las naves. Él además explora la Baja California. Aquí lo tenemos, todos los viajes que hace Cortés. Todos los viajes. Bueno, hace 8.000 kilómetros de cartografía, 6 expediciones a las Molucas. Bueno, ya no me da tiempo. Bueno, lo siento, ya no me da tiempo. Bueno, como el Hernán Cortés, dime la verdad, ¿cuánto llevo? 1:10. 1:10, bueno, pues ya tenemos, pues nada, no puedo. Bueno, eso es como era Cortés, bueno, me encantaría explicarlo, pero no, si no llego. Este es Pedro de Moctezuma, lo pongo porque es el antecesor del fundador de la Guardia Civil del Duque de Ahumada, aquí lo tenemos. Para que la Guardia Civil este es el antecesor. A ver cómo yo... Bueno, no lo voy a explicar. Bueno, este es Cortés tengo que contar que las relaciones de Cortés con Carlos no fueron buenas.
Cortés siempre se dolió de que no le habían reconocido lo que él había hecho. Yo, como tengo muy buena opinión de Carlos, pienso que a lo mejor fue el entorno de Carlos, porque es verdad que tenía muchísimo poder Cortés. Y si os fijáis en estos dos cuadros, se nota que hay una especie de simbiosis entre los dos. Hasta el prognatismo de los Austrias, ¿lo veis? Cómo lo reproduce Cortés. Bueno, este es el escudo de Cortés, que es maravilloso, el escudo, porque tiene dos claves, la clave indígena y la clave española. Y bueno, este es el cuadro más conocido de Cortés, que es completamente anacrónico porque es posterior. El oficial lo tenían en Medellín, pero la guerra civil desapareció por combustión espontánea, se quemó solo. La guerra civil en Medellín se quemó solo. Bueno, aquí tenemos más cuadros de Hernán Cortés y bueno, ya acabo. La faceta que más me falta por contar de Cortés es la faceta como escritor. Fue un escritor, el escritor más importante de la historia moderna con Cervantes. Escribió las cartas de relación. Las cartas de relación fueron traducidas a varios idiomas y tuvo 8 ediciones. Hay que decir que un libro costaba como un caballo, y fue un bestseller de la época, un bestseller. Y además por toda Europa se difundieron las cartas de relación, donde él contaba lo que iba pasando. Y el rey prohíbe las cartas de relación. No solo prohíbe, las quema en las plazas públicas, pone unas multas gordísimas a aquel que tenga un libro de Cortés, manda inspectores para que no se publiquen los libros de Cortés. Sería el entorno. El caso es que es tremendo. Pero Cortés tenía un control de la información, como digo, era el libro más... Bueno, el libro más cuando Cortés va a morir, porque además no le dejan volver a Nueva España, tiene un juicio de residencia, que no lo puedo contar, se va a Valladolid y tiene una academia donde él tiene tertulias y contrata a un capellán para que escriba sus memorias. Es Lope de Gómara, que escribe toda la historia de Nueva España, todo lo que va contando. Es una historia pues, muy académica, muy ampulosa, pero todo el mundo dice, no, si te lo lees lo sabes, que el libro más jugoso es este, que es el libro de Bernal Díaz del Castillo, donde un chico de la tropa de Cortés va contando todo lo que pasa. Es un libro directo, es un libro que cuenta todo, lo cuenta desde el punto de vista del soldado. Ya acabo, me queda una frase. Desde el punto de vista del soldado. Pero hay un investigador francés, es lo último que digo, que se llama Christian Duverger, que todo el mundo lo pone verde, dicen que es un disparate, pero que tiene una teoría sobre que realmente el libro de Bernal Díaz del Castillo no lo escribió Bernal Díaz del Castillo, lo escribió Cortés. Porque al estar sus libros prohibidos, es la única forma de él poder contar de primera mano lo que había hecho. Hay cosas que cuenta el libro que es imposible que un soldado de la tropa lo cuente. Habla de Tácito, de Flavio Josefo, de Julio César, de Miguel Ángel, de Apeles. Un tío iletrado de la tropa, ¿cómo va a contar esto? Incluso la entrevista que tiene con el Papa para lo de los hijos, donde lleva al Tlaxcalteca a ver al Papa a Roma, al Tlaxcalteca, pues lo cuenta todo el Bernal Díaz. Es imposible que Bernal Díaz hubiera estado allí, imposible. A ver, yo entiendo que la gente descalifique a este historiador, pero por lo menos, como dicen los americanos, plantea una duda más que razonable. Bueno, y por último, ¿qué fue Cortés? Fue un gran heraldo, un gran empresario, diplomático, extraordinario, estratega, escritor, todo, estadista. Bueno, he ido muy rápido, pero fue el primer hispanista crucial la cultura occidental. Y hombres como Cortés, nos hacen sentir orgullosos de ser españoles, porque son personas que van forjando identidad y que sirven para recordarnos que somos herederos de una historia maravillosa y que hombres como Cortés nos hacen estar orgullosísimos de la historia que tenemos y de ser españoles. Muchas gracias y perdón. Perdón. ¡Ay! Muchísimas gracias. Perdón. ¿Cuándo y cómo falleció Cortés? Pues mira, falleció en Sevilla, él estuvo en Valladolid los últimos años. Estuvo en Valladolid los últimos años. En Valladolid tiene esa academia, además de tertulianos, de filósofos, fantástica. Y él lo quiere volver, pero no le dejan volver. Tiene un juicio de residencia abierto. El juicio de residencia era una cosa fascinante que se hacía a todos los funcionarios.
Cuando se iban tenían una especie de auditoría para ver dónde estaban los dineros. Ojalá lo hicieran ahora. Entonces, pero claro, el juicio de residencia de Cortés tenía volúmenes, todavía hay archivos que no se han abierto, porque un señor que hacía copias de todo por triplicado y todo lo que hizo Cortés, imagínate los papeles que había ahí para mirar. Entonces, él, queriendo embarcar para América, se va a Sevilla, que en ese momento estaba la corte en Sevilla, y muere en Castilleja de la Cuesta. Él pide, por favor, ser enterrado en México, no le dejan ser enterrado en México, los hijos están 20 años peleando para que dejen enterrar al padre y por fin consigue enterrarse en México. Luego su historia de su tumba también es tremenda, porque está en un sitio, lo sacan, lo entierran, bueno... Hoy en día está en una pared en el Hospital de Jesús, que es un hospital que funda él en México. Hay que decir que todos los hospitales que funda, que la gente nunca lo cuenta, los hospitales eran para pobres. La gente normal recibía al médico en su casa. Los hospitales eran para pobres. Y en el Hospital de Jesús está enterrado en una pared. Hoy hay un pequeño busto y una pequeña lápida, y ahí está. Estuvo mucho tiempo perdido, pero porque estaba escondido por el miedo a lo de la independencia. Pero sí, murió en Sevilla. En Sevilla tenemos el caballo, en Castilleja de la Cuesta. Una pregunta, una anécdota. ¿Qué hay de cierto en lo del salto de Alvarado? El salto de Alvarado, explícame un poco mejor. No sé lo que es el salto de Alvarado. El salto de Alvarado cuando saltó con la pértiga en la huida de la noche triste. Bueno, el Alvarado no llevaba nada encima más que un peto, por lo visto un escaupil de estos. Y a Cortés te digo que lo hirieron en la cabeza y en un brazo. Alvarado salvó de milagro. Lo de la pértiga creo que lo dice López de Gómara. Aquí, José Manuel, aquí. Bueno. Aquí. Una cosa muy rápida. Me tienes que jurar que no son fotos los cuadros que hemos visto de Dalmau. No, ni son fotos ni son inteligencia artificial. Son del mejor pintor de historia militar de todos los tiempos. ¿Pero de verdad que no son fotos? No. El mejor pintor de historia militar por cronología, por el arco abarcado y por la técnica. Y por el mensaje, porque tienen forma y fondo. Y la persona que no se emociona viendo un cuadro de Ferrer Dalmau no es español. Yo barro para mi casa. ¿Algo más? Guillermo Calleja, enhorabuena por la magnífica exposición que nos ha hecho de Cortés. Únicamente una pequeña anécdota. El atractivo que tenían los franciscanos con los indígenas se debía fundamentalmente a que ellos difícilmente podían comprender que el Hijo de Dios fuera crucificado. Pero para ellos, lo más parecido a un chamán era precisamente San Francisco, porque el que puede hablar con el hermano lobo, el que habla con las hermanas avecillas, etcétera, para ellos realmente era un verdadero chamán. Por otra parte, también decir de que en las huestes indianas de Cortés iban mujeres. La gesta de la Bermuda es, digamos, la gesta más bonita de las más bonitas, yo creo que de la conquista, que es cuando estas mujeres, que se llamaban mujeres de Castilla, eran curanderas, iban con sus maridos, cuando el marido caía en combate, ellas cogían la rodela y el morrión, lo que fuera, y combatían. Y entonces, cuando en un ataque que atacan a través de una calzada numerosos indígenas, la Bermuda ve que unos españoles están en retirada y dijo: el que retroceda le corto las vergüenzas. Lo cuenta Bernaldía del Castillo. Había mujeres, verdaderamente, y la labor de las mujeres, han escrito pero libros. Él no quería que fueran mujeres, lo dice claramente que no quería que fueran mujeres porque estaba muy a favor del mestizaje y él es un enamorado de la cultura indígena. Cuando va a ver la primera vez a Carlos llevaba 2 jaguares amaestrados en las manos. Dicen que llevaba en el casco, se había puesto unas plumas aztecas, que llevaba un pendiente, me cuesta creerlo, pero hasta dicen que hasta llevaba un pendiente, o sea, se había aztequizado completamente. Cuando Carlos debió ver a con los 2 jaguares, debió flipar. O sea, que realmente fue el primer mestizo de corazón, aunque no... En las huestes indianas no solamente Cortés, en Pizarro y otros más iban mujeres. Sí, pero él no quería, eso lo dice varias veces. Y muy bravas, ¿eh? ¿Alguna pregunta más? Nada más una observación sobre Cuauhtémoc. En realidad, Cortés lo apresa cuando Cuauhtémoc huía. Había abandonado la ciudad y salía huyendo. Y lo apresan y ya se lo... No, a Cortés lo apresan en la expedición de las Sigüeras.
cuando va a Honduras. Perdón, pero la expedición de las Higueras, Cortés se lleva a Cuauhtémoc con él, se lo lleva con él, sí. y allí sí lo mata, pensando que había una conspiración de Cuauhtémoc para levantarse contra los españoles. Sí, y hay un antropólogo que dice que no solo lo mata por eso, sino que lo pillan queriendo comerse a un prisionero. Con lo cual, el tema que había vuelto, el tema del canibalismo, y que eso no pudo con él. De todas maneras, esa parte que dicen que le ponen los pies con el aceite y que lo queman, eso es una cosa que no hace Cortés. Lo hace uno de esos hombres. Además, es un poco absurdo que 4 años después lo torturen para saber dónde está el tesoro. Lo hubieran torturado antes, no 4 años después. Bueno, la última pregunta, Jesús, a don Jesús. Gracias. Doctora, muchas gracias por su estupenda conferencia, que requeriría 20 años para seguir hablando del tema. No, 20 años no, pero 2 o 3 conferencias. No los tenemos todavía, pero tenemos aquí a descendientes de Colón y descendientes de Cortés también, con lo cual el tema es emocionante. No quiero extenderme mucho, quiero nada más que decir una cosa. Habla usted de la leyenda negra, conocemos todos perfectamente, y los americanos han participado, muchos de ellos, los norteamericanos han participado porque han diezmado a los indios, ¿verdad? Sí, y entonces tenían que, de alguna manera, justificarse, ¿no? Han dejado unos cuantos en las reservas para películas de John Wayne y eso, pero en realidad se han cargado el mundo. Y nada más que quería decirle que hay una excepción muy importante. Charles F. Loomis, que usted lo conoce muy bien, un norteamericano que en 1900, muy poco, escribe un libro maravilloso que se llama Los exploradores españoles del siglo XVI. Que aquí, cuando tuvimos el 5º centenario, por supuesto, nadie se puede ni editarlo, o muy poco. Pero quiero decir que hubo algún americano, y concretamente termino, Charles Loomis empieza su libro, usted conoce muy bien, diciendo: escribo este libro para la juventud norteamericana, para que conozcan la grandeza de la mayor gesta de la historia. Gracias. Gracias. Mira, acabo de dar una conferencia el otro día sobre la expedición Balmis y recordar que mientras nuestro Carlos IV, que el pobre, bueno, tiene fama de papanatas, de tal, creo que es el rey con Fernando VII peor tal, en cambio patrocinó la expedición Balmis para vacunar a millones de personas, que eso lo hizo la Armada Española y la Sanidad Militar. Y los americanos le daban a los indios mantas infectadas de viruela. Pues muchísimas gracias, María. Bueno, ha sido un orgullo que estés aquí con nosotros. Hasta la cuarta. Y ahora vamos a tomar un vino español. Gracias.